La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos entonces hablando de cómo afectan las emociones. Y quiero mostrarle que las emociones son las que durante todas las épocas de la vida del ser humano le han dado entrada a los demonios. Oiga, y por esas malas emociones también el Señor se ha apartado de muchos hombres. Sí, Señor. Estudiemos un poquito la vida de este héroe. Jueces, capítulo 16. El libro de Jueces, capítulo número 16. Vamos a leer desde el versículo 14. Jueces capítulo 16, versículo 14. Estamos hablando entonces de Sansón, un hombre que se dejó llevar siempre por sus emociones. Míreme acá, por favor, no empiece a leer todavía, quiero explicarle algo. La situación está en que, de alguna manera, por lo poco que me dice la Biblia, pareciera que los padres de Sansón nunca tuvieron la firmeza de carácter para criarlo en el propósito de Dios, no le enseñaron los principios bíblicos, los principios de Dios, y dejaron que Sansón fuera un muchacho voluntarioso, caprichoso. Pienso que a Sansón no lo civilizaron del todo. Hemos dicho que los niños nacen siendo salvajes, ¿no? No saben cómo comer, no saben cómo usar los cubiertos, no saben ir al baño y quedar limpios, no se saben bañar a ellos mismos, no saben un idioma, no saben nada. Y si el padre de familia no los civiliza, no los instruye, no los educa, los muchachos se quedan medio salvajes. ¿Y cómo distinguimos nosotros los muchachos medio salvajes? No hacen caso, no obedecen, son voluntariosos, caprichosos, rebeldes, gritan. Por más que se les diga guarde compostura, usan malas palabras, le pegan al que no le cae bien, etc. Pues Sansón, aunque no nos dicen cómo fue la niñez de Sansón, lo que se muestra cuando Sansón está mayor y la Biblia lo registra, él empieza mirando a una mujer impía y se encaprichó de ella, sintió una emoción por ella y dijo, fue donde el papá y la mamá y le dijo, vea, tomen esa mujer. Sí, yo quiero a esa mujer. Hombre, pero no tiene mujeres entre los hijos de tu pueblo. No, me gustó, punto. Pero ahora él se enreda con una mujer llamada Dalila. Y parece ser que le gustaban esa clase de personas. Parece ser que en él despertaba unas emociones la mujer prostituta. Sí, si usted lee con detenimiento, no, ahora no tenemos tiempo de estudiarlo, pero él parece, por lo que narra la Biblia, que las mujeres prostitutas, las rameras, despertaban en él una emoción y se llegaba a ellas sin ningún problema. Él no tenía problema, él no gobernaba sus emociones. Bueno, de hecho no había nacido de nuevo porque ninguno en el pasado nació de nuevo, nadie. Solo ahora, después de Cristo, es que usted y yo y los cristianos que antes de nosotros llegaron y los que van a llegar adelante después de nosotros,
pudieron nacer de nuevo, pudieron tener una nueva naturaleza. Y tenemos el privilegio de tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos ayuda a gobernar las emociones. ¿Sí es así? Entonces vamos a leer desde el versículo 14, ya se ha adelantado el proceso con Dalila, y es algo bueno, vamos a leer desde el versículo número 4, ¿sí? Para que analicemos algo que las emociones producen. Esto me lo trae el Señor ahoritica nomás. Ahora, entonces el versículo 4 dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Se enamoró, así la miró, la deseó y listo. La cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. La iban a enriquecer. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Quiero que empiece a notar algo, mi hermano, mi hermana. Empiece a notar algo. Ella no se encubre, ella no disimula, ella le dice de frente: yo quiero que me muestres, que me descubras en qué consiste tu gran fuerza. Oiga, y varias veces cuando él la engaña, cuando él dice: no, es por esto, póngase a pensar, llama a los filisteos: filisteos, y él no se da cuenta. ¿Por qué? A ver, lea y verá. Versículo 6, y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, ahí detrás de las puertas, en los closets. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. ¿Sería que Sansón no los veía salir de los closets, del baño? ¿Sería que no los veía salir? Sí, los veía. Los veía. Los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. ¿Acaso no estaba viendo el engaño de esta mujer? Me ató y llamó a los filisteos para que, no sé, para que me dominaran. ¿Por qué él seguía jugando ese jueguito? ¿Por qué? Yo no sé si a usted le ha pasado eso. No sé si le pasó. Si no le ha pasado, qué bueno hoy advertirle. Escúcheme, la emoción del enamoramiento ciega a la persona. Otra vez, la emoción del enamoramiento ciega a la persona. Y le pueden estar diciendo: esa es una engañadora, esa te quiere robar. Dice que no. ¿Sabe por qué mucha gente dice, o más bien dicen de él, que es que le hicieron brujería? Porque están, hermano, mire, están esclavos de una mujer, o una mujer de un hombre. ¿Sabe por qué? Y no hay brujería, no hay brujería. Es solamente que la persona sintió una gran emoción. Hay una emoción por estar cerca de esa persona, por lo que ella le dice, por lo que ella le hace. Y entonces él vive disfrutando de una emoción muy grande. Yo soy feliz, dice él. Yo soy feliz con ella. Porque hay emociones fuertes al lado de esa persona. Y no importa lo que le haga. Entonces, Sansón estaba viviendo unas emociones que a él le gustaban, pero él veía que lo que ella quería era doblegarlo. A él no le importaba. Póngale cuidado a esto. Y él le dijo, versículo 11:
Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Esta emoción, más la emoción del reproche de ella. ¿Cuántos saben lo que es un reproche? ¿Alguien ha sufrido un reproche? Que alguien empiece a decirle, sí, usted mire, usted lo hizo, usted, por usted, ¿sí? Uy, eso genera una emoción muy fuerte, ¿sí o no? A veces uno no sabe cómo deshacerse de eso, como que me voy, me quiero desaparecer, huyo, ¿qué hago? Mire lo que dice la Biblia. 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esas emociones se convirtieron en un sentimiento de angustia. Y prefirió entregarle su secreto sabiendo lo que le esperaba. Escuche lo que es, hermano, un sentimiento producido por una emoción reiterada. Escuche. Una emoción que se repite y se repite, al final se convierte en un sentimiento. Y ese sentimiento fue una angustia porque ella lo afligía todos los días. ¿Sí ves? Vos no me querés, no, yo no te doy nada, no vengas aquí, no te vuelvo a dar besos, no, es que usted me engaña. Y por el deseo de volver a sentir esas emociones fuertes y por la aflicción de ella, dice la Biblia que nació un sentimiento de angustia. Y le dijo la verdad, le dijo lo de su cabello y usted sabe cómo terminó Sansón. Ahora yo quiero pasar a otra cosa que también tiene que ver con la ciencia. La ciencia dice, escúcheme, la ciencia dice que las emociones causan enfermedades. La Biblia dice que las emociones causan enfermedades. Entonces lo que le estoy diciendo desde el martes es que la ciencia seria nunca le llevará la contraria a la Biblia, sino que confirmará y corroborará lo que la Biblia dice. Mire lo que dice la ciencia. La ciencia dice, el dolor en las articulaciones viene por causa del conflicto interior, emociones desequilibradas, al igual que todas las enfermedades de los huesos vienen por estas emociones. ¿Sabe qué dice Proverbios 14:30? Léalo conmigo. Proverbios, capítulo 14, el versículo número 30. Dice así: el corazón apacible. ¿Qué es un corazón apacible? Un corazón tranquilo, un corazón sosegado, en paz. No está alborotado con las emociones, no, está tranquilo. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, es vida del cuerpo. Dice, más la envidia es una emoción, ¿no? La envidia es el dolor, porque otro es bendecido. Mas la envidia es carcoma de los huesos. La ciencia no se equivoca. Dice, el odio y el rencor, al igual que la falta de perdón,
activan las células cancerígenas en el cuerpo del ser humano. Eso dice el estudio científico sobre las emociones. Otra vez, el odio y el rencor, al igual que la falta de perdón, activan las células cancerígenas en el cuerpo humano. Mateo 18, 32 y 33. ¿Qué dirá? Dice la palabra en el versículo 32, después, si usted conoce la parábola de los dos deudores, se dará cuenta que fue que un hombre le fue perdonado mucho dinero, pero él a su consiervo no lo perdonó. Entonces lo llama su rey, su señor, y le dice en el versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí está plasmado lo que sucede tantas veces, hermano, en la vida y en las iglesias cristianas. La persona se acerca a Dios y arrepentido por el poder de Dios, por el toque del Señor, arrepentido llora y le dice al Señor, Señor, yo no quiero vivir más esta vida. Y viene el perdón del Señor y se producen cosas maravillosas y la persona siente un gran alivio, una gran libertad en su vida porque ahora ha sido perdonado por Dios. Pero en el ir y venir, en el servir al Señor, entonces alguien le hace algo, alguien habló mal de él, dijo algo inapropiado. Y él se ensaña contra la persona, se enoja contra la persona y decide no perdonarlo. Y decide que ese hombre es un crispeto, que es un crispino, que no debería estar en la iglesia y que al hablar mal de él no merece estar ahí. Y no le habla. Y se vuelve enemigo de ese hombre, de esa mujer. Y cree que sigue siendo un buen cristiano, negándole el perdón a la persona. Así le pasó a este hombre. Eso se ve mucho en la iglesia cristiana. Y lo que no sabe esa persona, ese cristiano, que en medio de nosotros, diciendo que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, se resiste a perdonar, se resiste a dejar ir libre a aquel que le hizo algo, que le debe algo. Lo que no sabe es que viene la consecuencia. 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No deberías haberlo perdonado como yo te perdoné? 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que a la persona que no perdona, Dios mismo le manda un demonio, que él lo denomina verdugo, y la ciencia dice que el odio y el rencor, al igual que la falta de perdón, son el factor más fuerte para que se manifieste el cáncer en la vida del ser humano. Puede llamarse cristiano. Entonces, creo que nosotros que hemos venido aprendiendo y meditamos todos los días en esto, tenemos un motivo más para detenernos como a analizar cuáles son las emociones que son frecuentes en nuestra vida. A ver, reflexione por un momento cuáles son las emociones más frecuentes en su vida. Y no se confunda, la paz no es una emoción, es un estado del espíritu, oiga, que llena, que irradia todo el ser del ser humano, todo el ser interior. El gozo no es una emoción. Le estoy hablando de las emociones. Lo que viene del espíritu no es emoción, es un estado. Pero la alegría. ¿Por qué estás alegre? La alegría viene por un deseo cumplido, la alegría viene por una visita que nos llegó, por un regalo recibido,
por un sueldo, por una bendición recibida. La alegría viene porque la cuenta está así como gorda de dinero, el bolsillo está bien. La alegría viene porque alguien te encontró, hace años no te veías con esa persona, te abrazó, se pusieron a contarse cosas, se acordaron de cosas. Ahí hay alegría. Pero te estoy preguntando es, ¿qué emoción es la que frecuentemente viene a tu vida? Y sería muy, muy benéfico, hermano, que usted pudiera con sinceridad identificar esa emoción que llega a su vida de un momento a otro. En algunos es la tristeza. De un momento a otro les llega como una tristeza y no saben por qué. Y las cosas están bien y las cosas van bien. Y los hijos están sanos. Y todo parece bien, pero una profunda tristeza, hermano. Y no hacen nada para eso. Otros empiezan a tener temor y no saben por qué. Puede ser que tengan un motivo. Que tienen una deuda que no han podido pagar y entonces empieza ese temor. Le voy a leer algo que dice la ciencia. La ciencia. El mayor causante de la depresión son las emociones. Las emociones son las que no le permiten a mucha gente ser libres de la depresión, porque las emociones desestabilizadas no van a permitir nunca que la depresión salga de la vida de esa persona. ¿Qué emociones desestabilizadas hay en tu vida? Bíblicamente la depresión viene por el sentimiento de culpa, y el sentimiento de culpa lo que pasa es que desequilibra la certeza, la paz en nuestra vida. Empieza esa percepción, esa percepción de castigo. Cuando hay un sentimiento de culpa en el cristiano, él empieza a esperar que venga como consecuencia un castigo. Ay, yo hice esto, uy, no, pero... Y entonces el alma empieza a tener temor de que va a venir la consecuencia, castigo, algo desagradable. Y mientras que no se sane ese problema del sentimiento de culpa, escuche, mientras que la fe en ese hombre, en esa mujer no crezca, para que esa fe, póngale cuidado, para que esa fe gobierne ese estado de temor, para que gobierne ese sentimiento de culpa, la depresión no se va a ir, la depresión no va a salir. Arregle el problema de las emociones. ¿Cómo? A través de un proceso de sanidad interior, pero usted tiene que ser sincero con Dios. Hay personas que no pueden creer que son salvos, que son justificados. Hay personas que no pueden creer que ya su culpa la llevó el Señor Jesucristo. Y entonces es esa percepción de que hicieron algo malo. Mire, ¿sabe una cosa? Satanás, póngame atención, Satanás se enseñorea mucho del que con conocimiento de la palabra peca voluntariamente. ¿Sabe? Hay casos en que ese cristiano, habiendo confesado y habiéndose arrepentido, pueden pasar mucho tiempo, muchos meses, antes de poder creer que Dios lo perdonó del todo y que él ya no merece, que ella ya no merece castigo. El alma sigue presionando, el alma sigue acusando, diciendo, te va a llegar la consecuencia, es que vos conocías, es que los demonios a través de esa alma que no ha sido fortalecida en fe, le trae esa convicción. Los demonios están ahí, te va a llegar castigo, se te va a morir un hijo, vas a perder dinero, te van a cerrar el negocio, te vas a enfermar, no demora en llegar a la enfermedad, uy, es que lo que hiciste. ¿Y sabe qué dice la Biblia que tenemos que hacer cuando el alma ha sido afectada por un pecado que cometimos, pero que ya fue confesado y nos apartamos de él? ¿Sabe qué necesita? Ministrar el alma con la verdad de Dios, ministrar el alma que es la que quedó afectada. El alma es la que se condena, el alma es la que se salva. Y cuando el cristiano no entiende, no, noches enteras con depresión, días enteros, les llega ese temor, esa ansiedad y no sabe qué hacer. Hermano, hermana, abra la Biblia, busque los textos donde el Señor dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ministre su alma, alma mía, escucha palabra de Dios y empiece a declararle palabra. Ya no tenemos temor de malas noticias, no, ahora hemos sido justificados.
Porque si por un solo hombre vino la muerte a toda la humanidad, por uno solo Jesucristo reinaremos en vida nosotros, que hemos recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Alma mía, siéntete justificada por la sangre de mi Señor Jesucristo. Y ministrela y dígale, hable en voz alta, porque si no, difícil. Difícil. Difícil que en medio de la angustia, pero Señor, ayúdame. Ya te ayudé, tienes la palabra, tienes mi espíritu, no has creído, ese es el problema. Ayúdame, hermano. No, yo he vivido eso, yo viví eso. Esa quejadera delante del Señor, ayúdame, ayúdame. Y después de una hora de estar diciéndole, ayúdame, casi que con un grito, ya te ayudé. Y claro, yo caigo en cuenta, sí, ¿verdad? Ya me ayudó. Ya todo lo que yo necesito fue hecho en la cruz del Calvario. ¿Qué más le estoy diciendo al Señor? Tengo que creerlo, tengo que creer en lo que el Señor ya hizo. ¿Quién dice amén a eso? Entonces mire cómo las emociones pueden tomar la vida de una persona y llevarla, oiga, al borde del abismo. La ansiedad es una cosa, a ver, diferencia estas cosas. La ansiedad te produce temor a la muerte. La ansiedad te produce temor a la muerte, es una emoción, estar ansioso. Por aquí tengo la referencia. Bueno, voy a leerle algunas cosas. Las constantes frustraciones producen males estomacales. Oiga, la emoción de la frustración, de no poder salir adelante, está comprobado científicamente que produce males estomacales. El estrés viene por el miedo al futuro, por la economía en riesgo, compromisos sin cumplir. Estas producen insomnio, muchas enfermedades en la piel, alteraciones en el sistema nervioso y hasta hipertensión arterial. ¿Qué fue lo que le dije? Esa ansiedad, hermano, que viene por el miedo al futuro, por el miedo a no poder salir adelante, a no pagar unos compromisos económicos, esa constante ansiedad que le llaman estrés, eso produce una cantidad de cosas. Mire lo que pasa. Dice, producen insomnio, enfermedades en la piel, manchas y otras cosas, alteraciones en el sistema nervioso y hasta hipertensión arterial. Entonces, esa ansiedad produce temor a la muerte. Se percibe, de pronto me da un paro cardíaco esta noche, de pronto me cae el techo encima. Y es un miedo, hermano, a la muerte diferente a la depresión nerviosa. Distíngalo. La depresión nerviosa produce deseo de morirse. Y el demonio que viene detrás de la depresión nerviosa le aconseja a la víctima, le dice, mátate, ahí hay un cuchillo, quítate la vida, evita este sufrimiento. ¿Sabe una cosa? Y no se lo voy a leer porque es un texto muy conocido. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesús se lleva a sus discípulos para el monte de Getsemaní y que a la distancia de un tiro de piedra se puso a orar, y que después de unos minutos vino hacia ellos, los encontró dormidos, y que les dice estas palabras: estoy triste hasta la muerte. A veces cuando no vamos a estudiar lo que significa en el griego cada palabra que el Señor Jesucristo dice, no entendemos que lo que el Señor Jesucristo está diciendo es: estoy tan triste que tengo ganas de morirme. No quisiera vivir la cruz, no quisiera esperar la cruz, quisiera cortar con este sufrimiento muriéndome antes de llegar allá. Mire, a mí me garantiza, eso a mí me garantiza que si el Señor Jesús pudo vencer la depresión nerviosa, en Cristo Jesús yo la puedo vencer también. ¿Sí o no? Eso es, hermano. Pero le estoy diciendo, la ansiedad produce temor a morirme. La ansiedad, usted se va a tirar de un barranco de ese, no, y si caigo mal, y si me doy en una piedra, y si me tienen que levantar de aquí para una silla de ruedas, es así. Y no quiere dormir, porque dice, y si me duermo y me ahogo con la saliva, así, hermano. ¿Eh? No, eso es terrible. Ahora, la depresión nerviosa
Es por el contrario, la depresión nerviosa produce deseos de muerte. Ese sufrimiento no te lo aguantes, soluciona eso, morite. Ahí hay un cuchillo, ahí hay algo. No soportes más esto. Este sufrimiento no tenés por qué aguantarlo. A ver, toma una decisión. Es la diferencia para que se dé cuenta en estos dos estados, que son emocionales, ¿no? Y que pueden afectar su vida de una manera bien tremenda. Le voy a leer algo más. La tristeza constante por algo que no pudo ser, póngale cuidado a esto, y que la persona percibe como falta de felicidad. Le voy a explicar algo. Ellos dicen que la persona que deseó algo y nunca lo tuvo, y que sigue, que no renuncia a ese anhelo, sino que sigue como lamentándose, como con ese reclamo, como con ese deseo no cumplido ahí, como que ese lamento. ¿Usted no ha conocido a alguien que diga, yo como siempre quise, pero nunca, a mí no me dieron estudio, mi papá eso me puso, fue a trabajar y yo siempre me quedé con las ganas? ¿Ha conocido a alguien así? Pues mire lo que dice la ciencia que produce esa emoción que se llama tristeza constante por algo que no pudo ser y que la persona percibe como falta de felicidad, produce muchas veces diabetes. Eso dice la ciencia. Entonces, mire cómo las emociones están afectando la vida del ser humano y él no se da cuenta. ¿Y afectarán a un cristiano? Sí. Si el cristiano no las controla a través de su espíritu renovado en Cristo, le va a hacer daño. Perdone, pero le va a hacer daño. Va a ser afectado. O no conocemos personas que no han podido superar una emoción, como la tristeza, como la nostalgia. Sobre todo en fin de año, encontrarse cristianos nostálgicos es como fácil. Evocando otros tiempos, yo me acuerdo. Así es allá afuera la gente llora en fin de año porque se acuerdan de otros tiempos, aquellos diciembres, todo tiempo pasado fue mejor. Eso es mentira. En Cristo Jesús el futuro será mejor que el día de hoy, mañana será mejor que hoy y pasado mañana mejor de lo que va a ser mañana. ¿Sí o no? Escuche esto, tengo que correr porque quisiera profundizar un poquito más esto, pero quiero decirle algo. Las emociones en la edad de la niñez producen improntas, y esas improntas, por emociones fuertes, por emociones muy fuertes, esas improntas se convierten en traumas, en inclinaciones, en aberraciones. Le voy a explicar algo. Una persona, hablemos de un niño que fue sometido constantemente a miedos en su niñez. Se me ocurre algo. Resulta que en el campamento, allá donde nosotros llevábamos los muchachos, los jóvenes, y donde se hacían los retiros de discipulado, había un equipo de hermanas que atendían la cocina. Y resulta que un día yo me encontré un gusano extraño, me pareció bonito, de colores, y lo cogí, lo puse en una cajita y entré a la cocina y empecé a mostrárselo a todo el equipo de la cocina. Ay, eso tan feo, pastor. Ay, tan bonito. ¿Sí ve la diferencia entre ay, tan feo, ay, tan bonito? Pero llegué donde una hermana que cuando lo vio, no le puedo describir lo que pasó. Casi se cae. Ella retrocedió con una violencia y el grito que pegó fue impresionante. Se puso pálida y empezó a desmayarse. No, yo no quería, nunca quería una cosa de esas. Entonces yo aparto eso de allí, oro por ella, se recupera, y entonces yo le pregunto, hermana,
¿Qué pasó? Me dijo, mire, pastor, a mí, mi hermano mayor, me torturaba. Me ponía gusanos alrededor y me decía, si te mueves de ahí, esos gusanos te pican. Y yo me quedaba llorando, no me podía mover, y él se iba a hacer sus fechorías, y que para que como a mí me dejaban al cuidado de él, y yo era muy inquieta, entonces me rodeaba con gusanos. Claro, ese temor a ese gusano creó una fobia. La fobia es que ve un gusano y quiere salir corriendo, le da ira. Le da un terror que la desmaya, pero le da ira que alguien le acerque un animal de esos. Las arañas. El temor a la altura. ¿Usted cree que eso nació así de porque sí? No, hermano, no. Fue una emoción. Un día de pequeñito lo asomaron a un vacío y sintió una emoción tan profunda. ¿Quién sabe lo que es la emoción del vacío? Que usted siente como que está cayendo. Usted mira al hueco y parece que como que fuera cayendo. Esa emoción no la sintió adulto, la sintió de niño. Y uno, como no sabe, uno cree que lo puede hacer. Uno coge su niño de brazos y lo asoma a un vacío y no sabe lo que él está sintiendo, la emoción que él está recibiendo y lo que le va a producir para el futuro. Entonces cuidemos mejor de cómo producirle emociones a nuestros hijos. La emoción de la sexualidad en la temprana edad, la emoción de ver a alguien teniendo relaciones íntimas, todo eso son improntas que van a producir males en esas personas. Claro, siempre, hermano, va a producir algo. El hecho de que a un niño pequeño, a una niña, un mayor, un adulto, un exhibicionista le muestre sus órganos genitales, eso es para él una impresión, una emoción fuerte. Nunca había visto eso. Eso le va a producir una consecuencia. Y cuando nosotros no sabemos cómo abordar los problemas que tienen nuestros hijos, ahora usted va a pensar que lo que está pasando con su hijo hoy puede ser producto de una emoción fuerte que tal vez usted mismo, sin saberlo, lo llevó a tener y por eso tiene lo que tiene hoy en día. Hay personas que se paralizan cuando el profesor les dice, salgan adelante. Se paralizan. Es por una emoción muy fuerte que en la niñez le creó. ¿Sabe cuál es una de esas emociones? Póngale cuidado. ¿Sabe cuál es una de esas emociones? El niño no obedece, está pequeño y el padre se le arrima, sobre todo la madre que le gusta gritar, ¿no? Perdónenme las hermanas. Pero la mamá se le arrima porque no quiso hacer caso, lo toma de la camisita y lo sacude con violencia y le dice, ¡quítate ahí! Y ese niño queda temblando así, ¿va? ¿Sabe qué? Tranquilo, no se preocupe. Cuando él se sienta expuesto a un peligro que le van a decir, que lo van a señalar, que le van a decir no supo, cuando él sienta riesgo de ir a quedar en ridículo, inmediatamente esa emoción fuerte que tuvo una o muchas veces, porque hay padres que usan eso, ¿no? Hay padres que sacuden y gritan y ¿sabe qué? Se empieza a desmayar, le da un terror que no es capaz ni de hablar. Ah, bueno, yo le he contado que yo sufría de eso, ¿no? Claro, yo no era capaz de salir adelante. Me decían, Cortés, el mejor de la clase, pero en el pupitre. Porque si querían que yo perdiera, yo tenía la tarea lista, me la aprendía de memoria, hasta las comas me las aprendía. Yo las veía aquí. Yo era capaz de recitarle, hermano, una hoja entera. Y si sentía que me iba a olvidar, cerraba los ojos y yo la veía escrita y la leía en mi mente. Pero hágalo ahí al frente. Cortés, pase adelante. No, hermano, yo pasaba así, que sentía que las piernas se me doblaban. No era capaz de decir nada. Ahí adelante era, y me ponía a llorar. En primero, me ponía a llorar. Ah, Cortés, siéntese, siéntese, siéntese. La gente no sabía qué era lo que pasaba. Pero entonces, ¿por qué nosotros no ser conscientes de las emociones que le estamos produciendo a nuestros hijos? Y le pido al Señor que tengamos un día, tiempo de hablar de esto.
Nosotros estamos produciendo emociones en nuestro cónyuge, en nuestros hijos pequeñitos, más grandecitos, adolescentes. Cada emoción que nosotros producimos en ellos puede ser para bien o puede ser para mal. ¿Cómo estar seguro? Hermano, no grite. Hermana, no grite. ¿Con qué razón gritamos? Mire, siempre le he enseñado esto, hoy se lo digo, se lo repito. No hay razón para que usted se aire y no hay razón para que usted grite. No hay razón. En esta tierra no existe razón para hacer enojar a un cristiano. Si usted sabe que tiene la autoridad, usted con una sonrisa da la orden y se tiene que cumplir, porque la consecuencia va a venir. Pero usted no está, óigame, usted no está produciendo una experiencia traumática en ese muchacho. ¡Ve, haceme el favor y cógelo del pelo! Y a mí me cogían de la oreja y me traqueaba aquí. ¿Oíste? Claro, uno quedaba temblando ahí. Esas emociones fueran buenas, hermano, pero eso genera una cantidad de cosas terribles. Odio. Hay emociones que generan odio en el muchacho. Yo no sé si alguno de ustedes, por un evento de esos, en una emoción, un grito de esos, alguna vez dijo, espera y verá que yo crezco. Eso no se queda así. Yo me lo quito de encima. Yo crezco un poquito y espera y verá. Claro, porque es que esas emociones fuertes, al ser emociones que muchas veces son experiencias traumáticas, producen experiencias traumáticas, generan odio, ira en la persona. Claro, como uno las percibe, nuestra alma las percibe como injusticia. Es injusto lo que hacen conmigo. Entonces el alma empieza a maquinar venganza. Y a veces no sabemos por qué los hijos le gritan al padre, te odio, ¿por qué no te morís? Y muchas de esas cosas vienen de experiencias traumáticas. Debíamos estar orando, pero quería decirle algunas de estas cosas. Los temores. Tuve un pastor en el proceso de sanidad interior y él era una persona llena de temores, insegura en la vida y con unos episodios de ira tan impresionantes. Y resulta que en el proceso me di cuenta que a él de 6 añitos lo cargaban con unos portas de comida y tenía que atravesar una finca, bajar a un caño, pasar el caño, que no era muy hondo, pero ¿sabe qué? En todo el camino que él recorría siempre se encontraba víboras, culebras, serpientes. Y él vivió una niñez llena de pánico por las serpientes. Entonces se soñaba, ya grande, ya mayor, se soñaba con serpientes, veía serpientes en el cuarto y no era cierto. Pero ese temor le producía a él ira, de tal manera que él empezaba a predicar en el púlpito y se iba llenando como de un motivo y se iba llenando de ira y terminaba lleno de ira. Cuando yo le hice caer en cuenta de eso, me dijo, pastor, ahora que usted lo dice, no hay día que yo no predique que no termine lleno de ira, enojado, agrediendo a la iglesia, y yo no sé por qué. Porque había algo que se conectaba con él en el momento de enseñarle a la gente, y era que su alma empezaba a sacar del inconsciente esos eventos, esas experiencias, donde tenía que por obligación pasar en medio de las serpientes, temblando y llorando, pero lo obligaban a eso. Tremendo. Otro día ampliamos ese tema. ¿Qué tal si oramos? Muchas emociones en nuestros niños generan sentimientos de rechazo por los padres, sentimientos de odio. Cuidémonos de eso. Vamos a generar emociones benignas. Y si tenemos que corregir, corrijamos en paz. No generemos en ellos temor, pánico, ni ninguna otra emoción negativa. Padre, queremos darte gracias en esta hora en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Señor, hemos avanzado un poco en el estudio de las emociones, bendito Dios, y quisiéramos que tú nos ayudaras a entender tantas cosas, Señor, que
que podemos vivir, Señor, sin necesidad de permitirle a nadie que active en nosotros esas emociones que nos afectan, Señor, que nos llevan a tener temor, que nos llevan a tener irritabilidad, reclamos, odios, resentimientos tal vez. Señor, cuida a la iglesia y enséñanos, Señor, a apartarnos de esas emociones que nos afectan, de esas emociones, Señor, que afectan nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos en la sangre, con nuestros hermanos en la iglesia, Señor. Apártanos, Señor mío, de la afectación que produjo en nosotros, Señor, esas experiencias en la niñez, en la juventud. Bendito Dios, si tú lo permites, Padre, nosotros, Señor, seremos libres de las consecuencias de esas experiencias traumáticas, de esas emociones tan fuertes, Señor, que nos afectaron en lo más profundo de nuestros sentimientos, Señor, de nuestra alma, Padre. Hoy oramos a ti para que podamos ser libres totalmente, completamente de las consecuencias de esas emociones que percibimos, que recibimos, Señor, en nuestra niñez. Aún, Señor, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y nuestra alma escuchó que íbamos a ser sacados, abortados, Señor, muertos, Señor amado, porque no querían que naciéramos, bendito Dios. Esas emociones están, Señor, en el alma, están allí, Señor, grabadas, Padre Celestial, y están produciendo muchas cosas que no son buenas, muchas cosas que no producen nada bueno, bendito Dios. Pero nosotros, Señor, delante de tu presencia, ponemos todas las cosas, ponemos todas las situaciones, colocamos delante de ti todas las emociones, Señor, y todas las afectaciones que estas emociones hayan causado en nuestra vida. Padre, permítenos también corregir lo que hemos hecho en la casa, en el hogar, Señor mío. Si hemos afectado a alguien produciendo en ellos, Señor, temor, tal vez los hemos gritado, tal vez, Señor, los hemos amenazado, golpeado, pellizcado, Señor, de mala manera. Y ahora ellos nos miran de una manera inadecuada. Tal vez en el corazón de esos niños hay odio contra nosotros, Señor, y no lo hemos podido identificar. Pero Padre, enséñanos cómo vamos a corregir esto. Permítenos acercarnos a esas personas y reconocer nuestro pecado, pidiéndoles perdón, Señor, confesando delante de ellos que hemos hecho lo malo, Señor. Padre, para que ese corazón de ese niño, de esa niña sea sano, sea libre, Señor, sea bendecido, Señor, por ti, Padre Celestial. Señor, levanta la iglesia cristiana en verdad, en sanidad, en paz. Levanta en la iglesia cristiana, Señor, la capacidad para vivir en el Espíritu y no en la carne. Hoy, Señor, y cada día de nuestra vida te pedimos a ti, Señor, que nos enseñes a vivir de acuerdo a principios bíblicos, no a emociones. Una vez más, Señor, te rogamos que nos permitan no reaccionar por emociones, no tomar decisiones por emociones, no vivir por emociones, sino vivir, tomar decisiones, Señor, y reaccionar por principios bíblicos, para que cada día, Señor, podamos controlar nuestras emociones y nuestro sistema nervioso, Padre, y así apartarnos, Señor, de la angustia, de la desesperación, del afán, de la ansiedad. Así, Señor, dejar de lado, Padre, la obra del enemigo, Señor, en nuestro sistema nervioso, que nos viene a deprimir, Señor, a través de sentimientos de culpa, de acusación, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, y reprendemos toda obra del diablo en nuestra mente, en nuestro corazón. Reprendemos todo propósito maligno, Señor, en nuestras emociones, y declaramos que tú, Señor, eres el único que nos sana, que nos limpia, Señor, que nos liberta en toda nuestra vida, en toda nuestra área, en todo nuestro ser interior. Sí, bendito Dios. Y declaramos, Padre, que creceremos, Señor, en la capacidad de gobernar nuestras emociones a través de nuestro espíritu renovado en Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos alabanza, a ti que vives y reinas para siempre, por los siglos de los siglos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, recibe la adoración, Señor, de un pueblo que te ama. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.